Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Estar otra semana más con ustedes en sintonía de su programa Zona 8, Tertulias y más. Gracias por estar con nosotros. Eduardo Soto, Pastora Portugal y Rubén Polanco le damos la bienvenida. Arsenio Samaniego nos acompaña en la sala de controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Vamos a iniciar esta semana con la frase que nos trae Jorge Luis Borges, quien dice: uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Así que a leer más, mi gente. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. El metro que me ahorra el tranque fue posible con los aportes de tu canal. La escuela donde estudio es posible con los aportes de tu canal. El hospital donde nació mi bebé. El agua que riega mi cosecha. El 120 a los 65 que me ayuda. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Vacantes en vivo. Entérate donde ofrecen empleo para personas con tus talentos. Bienvenidos a todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido licenciado Marlon del CID, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para ver qué ofertas nos tiene para esta semana, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, conectando las oportunidades de empleo que se generan en el sector privado, te trae esta semana sus oportunidades más destacadas, iniciando con un coordinador de transporte en la provincia de Panamá y debe contar con título o cursando la carrera de logística o carreras afín. Continuamos con un asistente de ingeniería eléctrica en la provincia de Panamá para brindar apoyo en la elaboración de planos en AutoCAD y redacción de informes de mantenimiento relacionados con proyectos fotovoltaicos. De igual forma, se está buscando un encargado de cocina y cafetería en la provincia de Panamá con creatividad culinaria y debe poseer los carnets de salud verde y blanco vigentes. Nuestra cuarta oportunidad es para un asesor comercial de ventas en la provincia de Panamá y debe tener vehículo propio y licencia de conducir. Quinta oportunidad de empleo, corredor inmobiliario en la provincia de Panamá, responsable de asesorar y negociar transacciones exitosas. Sexta oportunidad, generalista de recursos humanos en la provincia de Panamá, con conocimientos en reclutamiento y selección. Séptima oportunidad, técnico especializado en la provincia de Panamá, y debe contar profesional técnico o tecnólogo en carreras en sistemas, software, electromecánica, telecomunicaciones, redes o carreras afín. Nuestra octava oportunidad es para un asesor de implementación contable en la provincia de Panamá con licenciatura en administración de empresas, negocios, contabilidad o carreras afín. Nuestra décima oportunidad es para un cajero en la provincia de Chiriquí
debe tener los carnets de salud verdes y blancos, buena habilidad numérica y buena atención al cliente. De igual forma, como última oportunidad, tenemos un hornero profesional para panadería industrial en la provincia de Panamá, y debe contar con conocimientos y dominio de la cocina, y debe contar con ambos carnets de salud. Para poder aplicar y conocer a todas estas oportunidades de empleo, ingresa ya a www.empleospanama.gov.pa, donde todas las semanas tenemos nuevas oportunidades. Café y titulares. A todos ustedes por sus sintonías. Vamos a iniciar con este tema tan delicado que tiene a Panamá en el borde de la silla, ¿no? Según la noticia que nos llegan, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines y Traibana en Bocas del Toro, Francisco Smith, hasta que el gobierno le dé respuestas a sus propuestas, los cierres van a continuar en nuestra querida Bocas del Toro. Eso implica que seguirán escaseando los productos, aun cuando el servicio aeronaval ha estado llevándolos por un puente aéreo, no alcanza para todos. Algo que no pueden llevar en los aviones son combustible, y ya empieza a escasear el combustible en Bocas del Toro. Vamos a escuchar la nota que tenemos sobre el tema. Bueno, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Sí, hoy se le entregó una propuesta que el gobierno le entregó ayer, y hoy le dimos respuesta a la propuesta. Ellos la deben llevar al Consejo de Gabinete. Nosotros todavía nos mantenemos en huelga. Lamentablemente nosotros, el sector bananero, hemos comprobado que la ley 45 bananero fue trastocado. Violaron los derechos de los trabajadores. Por eso los trabajadores tienen 21 días de estar en carretera, luchando que la ley 464 sea derogada. Pero estamos viendo la ley bananera. Lamentablemente, gracias a unos diputados, derogaron la ley y afectaron la ley bananera, la ley 45. Por eso que estamos en la calle. Nosotros nos mantenemos en huelga. La propuesta fue entregada, pero no con eso nos vamos a mandar. Nosotros nos mantenemos en huelga indefinida en este sector bananero. ¿En qué consiste esta propuesta, señor? Algunos temas de la ley 45 nos llevaron una nueva ley para el sector bananero, pero eso también queda parte del Ejecutivo de llevarlo también a la Asamblea. Si se puede tocar o llevar parte del sector bananero. Mientras tanto, ¿se va a levantar la medida de cierre o se le va a dar oportunidad? Se mantiene la medida de cierre, pero como digo, no es que el bananero quiere estar en la calle, sino la ley fue trastocada y el bananero va a defender sus derechos. Y fue una conquista, y también en una lucha de 3 días también de huelga en el 2017. Señor, esto que dice que usted que se ha trastocado, ¿se puede corregir con una modificación a la ley o solamente reglamentando la ley 400? No, tiene que ser una ley. La ley no es, la ley 45 era una ley. Ajá. Y no puede ser reglamentada ni por decreto tampoco. Tiene que ser una ley nuevamente para Hay que modificar la ley 45. Hay que modificar la ley 45. Anexarla a la nueva ley que tiene. ¿No tiene nada que ver con que ustedes exigen la derogatoria de la ley 462? ¿O eso se mantiene en pie todavía? Se mantiene en pie todavía. ¿Exigen esa derogatoria? Sí, exigimos esa derogatoria, pues también tenemos la ley 45. Porque mientras dure este trámite legal que se dé, se va a mantener. Sí, se va a mantener la huelga. ¿No tiene fecha de volverse a sentar nuevamente, Francisco? No, ya porque el gobierno se retira hoy y van a presentarle esto al señor presidente de la República, y el gabinete el día martes podrá decidir qué va a hacer por el proyecto de ley, que es nuevo que tiene el sector bananero. Y lo vemos bueno de la buena forma, positivo, pero queda parte ya del gobierno. Entonces queda pendiente reunirse nuevamente, señor. Sí, queda pendiente. Lo que hay que hacer notar es esta ley 45 de 2017, que en el gobierno de Juan Carlos Varela se aprobó en la Asamblea, y que le da ciertas prerrogativas a los trabajadores bananeros. Eso ya lo mencionamos la semana pasada. Los bananeros, por ejemplo, reciben aportes tanto de la empresa como del gobierno para su cuota obrera, y que va sumándose a los términos de su jubilación eventualmente. Se jubilan a horas más tempranas en algunos casos. Los riesgos profesionales son cubiertos
de manera especial y no como lo contempla la ley, ni la 51 ni la 462. Se aprobó la ley bananera precisamente porque la ley 51 tenía vacíos a ese respecto. Es una ley especialísima como la de los policías, como creo que la de las enfermeras también. Entonces ellos están preocupados porque la 462 mantiene esos vacíos y colisiona con la ley 45. Hasta que eso no esté aclarado, Rubén y Pastora, no habrá humo blanco, como decimos acá en buen panameño. El panorama es bastante complejo, Eduardo. Sí. Tomando en cuenta que ahora surge esta nueva arista. No es tan fácil como parece ser, que solo están protestando por las reformas a la Caja de Seguro Social. Es que las reformas a la Caja de Seguro Social ahora implican una afectación, o más bien influyen en la ley que rige al sindicato de los bananeros. Y esto no sé, porque resultaría interesante saberlo, si se tomó en cuenta por parte de la Asamblea Nacional, por parte de los que participaron en los debates y por parte del gobierno central al momento de elaborar esta ley y al momento de aprobarse, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo. Ahora surge esta nueva situación y con justa razón ellos están reclamando sus derechos, pero no es simplemente que estén cerrando por cerrar, es que hay una afectación real. Y tal vez esa parte del cuento, esa parte de la historia, no se sabía, porque lo que se sabe es que en Bocas del Toro están cerrando por la reforma de la Caja de Seguro Social, en Veragua están cerrando por la reforma de la Caja de Seguro Social, y ya. Y el panorama general se queda en eso. Ahora estamos entrando en los detalles. Y esto es interesante que lo tomen en cuenta. A ver qué va a pasar con ese sindicato del banano. Como lo dice Soto, ¿no? Que ellos tenían unos derechos adquiridos como sindicato. Falta ver que estos asesores legales que tiene la Asamblea no hubiesen tomado esto en cuenta. Muy interesante que se les chispoteara de esta manera. Me dice producción que ya tenemos a nuestro invitado en línea. Se trata del padre Domingo Escobar, que dirige la Casa Hogar Buen Samaritano. Ayer fue el Día Internacional para recuerdo de las víctimas del SIDA, y esta casa atiende pacientes con VIH y SIDA, y vamos a conversar un poco de los detalles de esta celebración y de lo que está pasando en nuestro país con esta mortal enfermedad. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestro invitado. El invitado tiene la palabra. Domingo Escobar, él es el director de la Casa Hogar Buen Samaritano, una iniciativa de la Iglesia Católica de laicos y de especialmente él como sacerdote, para atender a tantos panameños y panameñas que han sido afectados con el virus del VIH, algunos de ellos pues en fase SIDA, y también están ahí con él en la casa de hogar, pero también hay unos que entran y salen buscando ayuda. Padre, ayer fue el Día Internacional, creo que tiene el micrófono inactivo el padre Domingo, ahora sí. Ayer fue el Día Internacional por las Víctimas del SIDA, padre. ¿Cuál era el tema internacional al que nos plegamos? ¿Cuál fue la visión ayer con las personas que estuvieron con usted conmemorando la memoria de estos hermanos nuestros que ya fallecieron? Adelante. Buenos días, Eduardo, y radio oyente de Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Por acá, como dices tú, pues el padre Domingo, desde la Fundación Casa Hogar El Buen Samaritano. Como bien dices tú, pues la Casa Hogar El Buen Samaritano es una obra de misericordia de la Iglesia Católica que atiende precisamente la pastoral de VIH-Sida. Como recordarán ustedes, hace poco estábamos celebrando los 20 años de existencia de una apertura de modo ininterrumpido, ¿verdad?, que se ha dado pues para esta obra y sobre todo pues para acompañar a estos hermanos y hermanas que viven pues con su situación de VIH y de SIDA. Hay algunas fechas, digamos, emblemáticas, ¿no?, que son muy importantes para este trabajo con VIH-Sida. Uno de ellos, por ejemplo, es el día 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha por la Erradicación del VIH-Sida. Otra fecha emblemática es el tercer domingo de mayo, porque se celebra la Vigilia Internacional de Oración por los Muertos del SIDA y solidaridad para con sus familiares. Entonces, esta fecha pues la celebramos en el día de ayer. Fue una celebración pues muy bonita, es muy sentimental,
porque se trata de recordar a estos hermanos nuestros que fallecieron víctimas del SIDA. Y se enciende una vela roja en señal del amor, del cariño, del recuerdo que tenemos hacia cada uno de ellos. Esta actividad pues tenía ya 42 años en el día de ayer de realizarse de manera ininterrumpida. La primera vigilia pues se celebró el 2 de mayo del año 1983. De ahí en adelante pues entonces se ha seguido celebrando esta vigilia, que es una de las vigilias pues más antiguas que existe de manera conmemorativa. Y ayer pues entonces como iglesia nos reunimos pues para participar y celebrar pues esta vigilia de oración por los muertos del SIDA. Yo creo que el tema del SIDA pues ha tocado a la puerta de cada uno de nosotros, ¿no? Por un familiar, por un amigo, ¿verdad? Por alguien cercano, para quien pues sencillamente pues el SIDA hizo estrago en esta persona y falleció. Entonces fue muy bonita la celebración, pues muy concurrida. La gente pues, tiene mucha sensibilidad en cuanto al tema del VIH-Sida, pero también pues no solamente recordamos a los que fallecieron, también era un día pues para hacer incidencia, por ejemplo, tocar ahí la conciencia, ¿verdad?, de las personas, la sociedad civil, el gobierno, las escuelas, las iglesias, etcétera, de manera que todos pues sigamos haciendo incidencia con respecto a este tema, sobre todo en el ámbito de la prevención, habida cuenta de que no tenemos cura, como sabemos todos, ¿verdad?, sino que sencillamente pues la acción a seguir sería pues lo de la prevención. Pero la prevención pues también está acompañada de un proceso de educación e información para saber y conocer un poco más respecto del tema. Queríamos pues también Sí, Eduardo. ¿Usted tiene estadísticas recientes de este fenómeno? ¿Cómo se está comportando en Panamá? Que haga urgente la prevención, mucho más urgente la prevención, porque pareciera, que no estamos preparados para enfrentarlo y para prevenirlo. Afrontar. Sí, es ciertamente, Eduardo, así mismo es. Sí, Eduardo, nosotros, yo recuerdo cuando empezamos a trabajar este tema, hace más de 25 años, las estadísticas empezaban por ahí como de 40, 45 años en adelante. Eran ya personas pues, adultas, ¿verdad?, sobre los que recaían la incidencia de estadísticas. Lamentablemente hoy las estadísticas pues están empezando ahí en el ámbito de la adolescencia. Tenemos muchachos de 14, 15, 16 años que ya están siendo pues afectados, han sido pues infectados por el VIH, y eso pues ciertamente nos tiene que preocupar, porque sencillamente pues carecemos de una verdadera educación sexual y reproductiva que debe darse en los hogares, en las escuelas, etcétera. Y eso entonces pues ha llevado a que muchos de nuestros jóvenes estén pues, como decimos, adelantando algunas acciones, por ejemplo esa primera relación sexual, que sencillamente pues sin ningún tipo, digamos, de prevención, pues lo están asumiendo. Entonces eso pues ha dado como resultado que las estadísticas hayan bajado pues mucho pues hoy. Hoy decimos, ¿verdad?, que entre 8 y 12 personas se nos infectan por día en nuestro país. Y decimos también pues que el 1% de la población nacional está infectada de VIH. Y yo creo que no es mentira, Eduardo y radio oyentes. Hace poco en una parroquia nos invitaron a cerrar una semana de la salud. Entonces, y la idea del párroco era que habláramos un poquito sobre el tema del VIH. Yo dije eso en un momento dado, ¿no?, que el 1%, lo cual significa que en un conglomerado de 100 personas, por lo menos uno tiene VIH. Yo terminé la Eucaristía, terminé la charla, etcétera, fui a la sacristía y entonces un muchacho se me acercó y me dice, mire que esa estadística que usted dio ahora no es mentira. Mire que aquí en esta misa no llegábamos a 100 personas. Yo tengo VIH, dijo él, yo voy al Santo Tomás, etcétera, y vi a otro muchacho allí que estaba de suéter blanco, dijo él. Yo a él también lo he visto allá en infectología. Y si está en infectología tiene que ser porque tiene VIH. Entonces él me dice, sí, esa estadística es cierto, no es mentira, porque aquí no habíamos 100 personas y pues por lo menos 2 estábamos infectados, ¿no? Entonces eso, pues repito, tiene pues que preocuparnos a todos nosotros. Yo entiendo pues que con lo de la pandemia, ¿verdad?, se distrajo un poquito el tema del VIH, ¿no? Tal vez lo pusimos como en segundo plano, pero nos toca retomarlo otra vez. Sabemos pues, como decíamos,
que nos hace falta pues mucha tarea, como dices tú mismo, y ciertamente pues nos corresponde a todos luchar por eso, con la finalidad pues de ir bajando esos altos índices, ¿no? Que preocupan tremendamente, y sobre todo cuando se da pues en el ámbito de la juventud, porque es que tanto como dijo el Papa Francisco, el presente pues está en manos de la juventud y el futuro está en manos de la juventud. Entonces, si tenemos una juventud afectada e infectada por VIH, pues ciertamente el futuro de la humanidad, pues como quien dice, se compromete, pues como decíamos, pues al no tener una cura, ¿verdad? Padre, Pastora Portugal tiene una pregunta para usted. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Padre, usted está hablando algo que es muy cierto y que lo hemos visto, que la juventud está siendo muy infectada por este virus. Yo quisiera preguntarle a usted, Padre, en la experiencia que tiene, ¿cuáles han sido las causas fundamentales que ha hecho que esta enfermedad pues se haya enfocado más en la juventud? Usted ha hablado de la prevención. ¿Podríamos indicar que sería como una falta de educación en las escuelas, en las universidades? ¿Qué me indica usted, Padre? Sí, yo creo, Pastora, que una de esas cosas importantes es que esta es una tarea que, como decíamos, compete a todo, ¿verdad? El VIH y el SIDA, sobre todo, recuerden que una cosa es la etapa de VIH y otra cosa es la etapa del SIDA, ¿no? El SIDA es ya la enfermedad. Recordemos que esto es una enfermedad que más que de índole salúbrico, digamos, que afecta pues la salud del cuerpo, es una situación pues también económica, moral, porque afecta pues a toda la familia, ¿verdad? Se afecta el orden social, el orden económico, el orden familiar, el orden emocional, etcétera. Todo el acontecer humano queda comprometido con esta situación de VIH. Entonces eso, Pastora y radio oyentes, obliga a que nosotros tengamos pues un mayor y mejor conocimiento de esa realidad, que sea un tema pues que yo diría frecuente, ¿verdad? No nos vamos a volver ahí, qué sé yo, hiperestésicos frente al tema del VIH-Sida, pero sí tiene que ser un tema puntual, hablar a nuestros muchachos, hablar en la familia, etcétera, qué sé yo. Entonces sí, Pastora, como dices tú, hace falta pues un poco más de educación con respecto al tema. En la iglesia, pues ciertamente se prefiere un poco, digamos, no hablar de los preservativos, pero yo suelo decir que prefiero trabajar con un joven, ¿verdad? Que me use un preservativo y no se infecte, a tratar con un joven que ya está infectado por no haber utilizado un preservativo. Decía un cardenal que murió ya de la iglesia, que dice que pues sencillamente como el tema del SIDA es un tema de amenaza, dice que si alguien va y me agrede o quiere agredirme, ¿verdad?, en mi integridad física, y lo que tengo para defenderme es un bate, pues dice, yo me voy a defender a batazo, decía el cardenal. Si alguien llega a agredirme y lo que tengo para defenderme es una pistola, pues yo me voy a defender a tiro. Si alguien viene hacia mí y me amenaza con el tema del VIH-Sida y lo que tengo para defenderme es un condón, pues sencillamente lo voy a utilizar, precisamente para evitar esta situación de infectación, porque ya una vez infectado, pues como decimos, ¿verdad?, no tenemos pues una cura como tal. No obstante, hay lo de los antirretrovirales. Mire, les cuento esto, mire. Nosotros hoy tenemos una gran dificultad que tenemos que entenderlo. Mire, lo peor que nos puede pasar es que tengamos VIH, ¿sí?, y que no lo sepamos. ¿Por qué? Porque mientras más pronto lo sepamos, más pronto podemos empezar entonces ese tratamiento allí para asegurar una calidad de vida. Miren, es muy importante. Hace como año y medio, un colaborador nuestro lo vimos muy desmejorado, muy delgado, muy flácido, muy debilitado, etcétera. Y bueno, yo le acompaño porque acá como saben, pues llevamos una pastoral, un apostolado que se llama Courage. El apostolado Courage es el apostolado de la Iglesia Católica para la comunidad homosexual. Entonces él pues era parte de ese apostolado y por lo tanto pues lógicamente, ¿no?, habría tenido una serie de eventos sexuales, ¿no? Y como lo mismo tan desmejorado, yo tengo más de año y medio de estarle insistiendo, vamos a hacernos el examen, vamos, yo te acompaño. Lo peor que nos puede pasar es que seamos cero positivos y no lo sepamos a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Pues se nos desmejoró tanto, ya le vimos que tenía una diarrea profusa,
porque manchaba el pantalón y lo veíamos que estaba totalmente desmejorado. Lo hemos llevado y efectivamente salió positivo. Y ahora pues está en el hospital, ¿verdad? Sí, precisamente. Y eso, miren, pudimos haberlo evitado, porque ahora está en una situación grave, digamos, ¿no? Precisamente porque llegó demasiado tarde ahí a hacerse su prueba para saber cuál era su seropositividad, ¿no? Entonces nosotros hoy también con los papás en las escuelas, en los hogares, en las iglesias, tenemos que insistir en hacernos esa prueba. Todo el que sienta y crea que ha estado en un cuadro, en una situación de riesgo, tiene que hacerse el examen para saber pues cuál es su condición de salud, ¿verdad? Y como digo, pues no dejarlo pues para última hora, ¿no? Padre, una pregunta adicional, surcando casi el final de la entrevista. El tema también todavía encierra cierto tabú para la sociedad panameña, incluso dentro de la Iglesia Católica. Por un lado, porque se ve a los enfermos con VIH y SIDA como culpables por tener una conducta contraria a la moral cristiana. Sí, exacto. Por un lado eso, y por otro, esa que usted mencionó, la batalla por el uso o no del preservativo. ¿Por dónde usted cree que vaya a avanzar una y otra actitud? Adelante. Bueno, sí, yo creo que una de esas cuestiones que hemos dicho, pues verdad que el tema del SIDA, pues oiga, por Dios, entendámoslo, ¿verdad? Como cualquier otra enfermedad. Uno encuentra una persona que tiene cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos llamados a compasión. Pobrecito, qué duro es el cáncer, qué doloroso, qué pena. Sentimos un poco de compasión, ¿verdad? Por esa persona que tiene cáncer. Cuando sabemos que alguien, ¿verdad? Ha salido positivo con su VIH o ya está en etapa de SIDA, pues yo no sé, le hemos dado, como decía, pues un calificativo de índole moral, que significa que juzgamos, ¿verdad? Y pensamos e incluso lo comentamos de que si tiene VIH hoy, pues porque estaba, pues como dicen en buen panameño, sinvergüenciando en la calle, ¿no? Estaba de promiscuo o de promiscua en la calle y por esa razón, pues por tener un estilo de vida inmoral, se contagió de VIH y SIDA, ¿verdad? Entonces nosotros hoy eso nos ha hecho un gran daño. ¿Por qué? Porque surge junto con eso sentimientos y actitudes, ¿no? De discriminación, de marginalidad, ¿verdad? Y eso entonces lógicamente pues hace que mucha gente no quiera hacerse su examen. Por ejemplo, este muchacho que le estaba mencionando ahora, el miedo de él era que la gente supiera que tenía VIH, sus familiares. ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué va a decir? Él trabaja en una parroquia y entonces pues, decía, no sé qué va a decir el padre. No, el padre no va a decir nada hoy, el padre es el primero que tiene que entender eso, ¿verdad? Sí, entonces tenemos que quitar esa parte que dice tú, Eduardo, de ese señalamiento moral. Y como digo, yo creo que pues, no se trataría, como quien dice, de una difusión o de una repartición indiscriminada de condones. Pero sí, pues sí es una situación de riesgo, porque pues, recordemos esto, nadie tiene escrito en la frente yo tengo VIH, usted no va a encontrar a nadie en la calle con eso, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a encontrar es la posibilidad, ¿verdad? De tener un evento sexual, ¿me explico? Entonces, sí. por eso, porque yo no sé cuál es la condición de la otra persona. Entonces, yo digo que sí, nosotros, porque el 5º mandamiento dice no matar, pues yo creo que tenemos también que aplicar ese 5º mandamiento en eso, ¿no? Claro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo sí le tengo una más, padre. Los hombres, los del sexo masculino, seguimos siendo las personas con más incidencia de enfermedad, ¿no? Más que las mujeres. ¿Y por qué creo que es así? Estamos en una relación de 3-1, ¿sí? Por cada 3 hombres hay una mujer infectada, ¿no? Pues por razones culturales en nuestro medio, ¿no? Los varones pues son como un poco más promiscuos en eso, son más libertinos, yo no sé cómo se le pudiera llamar a eso, son pues más dados, ¿verdad? A eventos, ¿verdad? Sexuales genitales, que hace pues entonces que tengan pues una mayor exposición ahí al tema del VIH, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, tenemos que insistir. Yo no me canso de insistir, hagámonos la prueba si tenemos sospecha, tenemos duda, tenemos, yo no sé, fiebres locas que decimos nosotros, le llamamos fiebres locas. Fiebres sin más allá, sin más acá, nos dio fiebre una noche,
tenemos una diarrea profusa, tenemos malestar en el cuerpo, etcétera, qué sé yo, nos sentimos debilitados. Bueno, esos son pues algunos, claro, hay otras enfermedades que también van a tener ese componente sintomático, ¿no? Pero por si acaso, y eso es un indicativo, no perdemos nada con irnos a hacer la prueba y saber pues cuál es nuestra condición de salud. Porque reitero, lo peor que nos puede pasar es que tengamos VIH y no lo sepamos, porque mientras más pronto lo sepamos, más pronto empezamos el tratamiento. Recuerden que el tratamiento es gratuito por ley en el Seguro Social, en el Hospital Santo Tomás, etcétera, ¿verdad? Y eso pues entonces nos da la posibilidad pues de que podamos acercarnos a cualquiera de estas instancias de salud, los centros de salud, etcétera. En todas partes pues se hacen estas pruebas y se les da pues el debido acompañamiento. Esta Provicida también, que tiene pues ahí a un precio muy módico, más bien simbólico, el examen, pues la prueba, ¿no? Yo pues un par, no sé, unos 5 o 6 personas hemos acompañado que no quieren ir solo. Le he dicho, pues, el hecho de que yo vaya no significa que te va a salir negativo. Si está positivo, te sale positivo, ¿no? Igual. Pero sí le hemos acompañado porque no quiere ir solo, porque no, yo voy contigo, vamos para allá. Y les acompañamos. Eso es parte pues también de la tarea de la Fundación Casa Hogar del Buen Samaritano, ¿verdad? Acompañar, pues, a animar y seguir haciendo incidencia pues en este tema del VIH-Sida, que es un tema, pues, como digo, que llegó para quedarse, no se nos olvide, así como los resfriados, ¿verdad? Que llegaron para quedarse de tantos años, ¿verdad? Pues el SIDA también llegó para quedarse, lamentablemente, con nosotros. Y somos nosotros los que le vamos a permitir una determinada extensión, ¿no? Si hay prevención, si hay un poco de cuidado en eso, pues nosotros nos vamos poniendo, digamos, al margen de esa posibilidad de podernos infectar. Padre, una pregunta final de Pastora Portugal. Padre, ya que usted habló de que los varones son los más propensos, en la comunidad homosexual, ¿no hay una mayor cantidad? ¿Cómo se ha manejado eso? Si tienen algunas estadísticas en cuanto a las personas que ustedes atienden y también una persona que de repente necesite la ayuda de ustedes, ¿cómo podría hacer pues para comunicarse con ustedes? A ver, pastor, mira, esto, sí. Inicialmente, cuando esto se dio allá por 80, 83, que aparecieron los primeros casos, se le atribuyó a la comunidad homosexual que ellos eran los primeros, eran los más, e incluso hasta los culpables de que el SIDA se estuviera extendiendo, porque se entendía pues que había mucha promiscuidad en el ámbito homosexual, etcétera. ¿Qué pasó? Esta comunidad fue la que más empezó a tomar conciencia de esa situación y por ende los que más empezaron a cuidarse. ¿Me explico? Entonces hoy es un mito. Hoy la incidencia más está en la comunidad heterosexual, no en la comunidad homosexual. Eso quedó superado hace buen rato y ya nadie habla de eso ya, ¿no? De que los homosexuales son los que más tienen SIDA y que por culpa de ellos, por estar promiscuos, etcétera, fue que se fue extendiendo el SIDA. No, hoy ya prácticamente ya nadie habla de eso, ¿no? Porque ya a nadie se le ocurre pensar que son los homosexuales, no. Porque ellos prontamente empezaron a cuidarse, prontamente empezaron a ilustrarse, a educarse, a informarse respecto del tema del SIDA, y entonces ya ellos pues, hoy saben pues cómo cuidarse. Nosotros en el apostolado, que como le decía, pues hay un apostolado que se llama Courage, un apostolado católico, digo católico porque ellos deben ir a misa, deben confesarse, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, con ellos pues insistimos mucho pues en eso, ¿no? En el hecho del autocuidado, ¿verdad? Que deben tener ellos, con la finalidad pues de que no se siga regando, como decimos, el tema del VIH, ¿no? Sí. Gracias al padre Domingo Escobar, siempre dispuesto a los micrófonos de Radio Hogar y a orientarnos sobre este tema tan delicado que requiere que comprendamos que las personas con VIH-Sida no dejan de ser hermanos, no dejan de ser personas y no dejan de necesitar nuestro acompañamiento para que no pierdan dignidad, o al menos que no se piense que pierdan dignidad. Eso es lo que hace el padre Domingo, siempre los acompaña, siempre está ahí como un hermano más, como un igual, dándole también la grata noticia a ellos de que Dios les ama profundamente. Gracias, padre, por su tiempo y por esta iluminación de este día. Vamos a la pausa y regresamos con más, aquí a Zona 8, Tertulias y más. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más.
¿Eres migrante y estás en Panamá en condición irregular? La Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Panamá te ofrece orientación legal migratoria gratuita. Te esperamos todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Centro de Acompañamiento Hogar Luisa, en Parque Lefebvre. Reserva tu cita por WhatsApp al 6450-9707 o llama al 203-7600. No pongas tu futuro en manos equivocadas. Infórmate bien y no te dejes engañar. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. Tenemos con nosotros a la señora Faustina Lías de López. Ella es presidenta de la Asociación Panameña de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas. Las siglas de esta asociación es APPEH. Es un tema delicado en estas circunstancias que vive el país. Señora Faustina, con una nueva ley que se está discutiendo. Recuerdo que la presidenta de esta organización de pacientes con enfermedades crónicas estuvo batallando duramente para que se dieran cierto articulado en la ley. Parece que lo logró. Pues esta organización de pacientes de enfermedades crónicas está a favor de la ley actual, contrario a lo que está ocurriendo en la calle. Les digo todo esto para el contexto, ¿no? Y que nos hable un poco de los pacientes y parientes con enfermedades hematológicas, cómo están analizando la situación nacional en el marco, creo que de su aniversario. Creo que es el tema que la trae con nosotros, hablar un poco de su aniversario, pero quisiéramos que nos iluminaran tanto también sobre la situación actual que vive el país con el tema de salud. Le escuchamos, señora Faustina. Sí, muy buenos días. Ante todo, muchas gracias por esta oportunidad. Actualmente soy la vicepresidenta de la asociación. Nosotros hacemos cambio de directiva cada 2 años porque consideramos que es necesario que las personas que la integran también tengan la experiencia de cómo dirigir esta organización para que no muera en el camino, ¿verdad? Y es importante porque las enfermedades que nosotros atendemos son muy, muy sensitivas porque son los cánceres en la sangre, leucemia, mieloma, linfoma, anemia falciforme, hemofilia y toda enfermedad que sea hematológica y se presente y nosotros captamos a los pacientes, nosotros pues tratamos de hasta donde podemos ayudar. Con relación a la ley, en realidad nosotros como pacientes, como federación, Federación de las Enfermedades Críticas, no se logró el objetivo que nosotros queríamos, que era que se incluyera dentro de la junta directiva un integrante de la federación debido a los grandes problemas que hemos tenido durante todos estos años y que definitivamente no se resuelven. En el caso de APET tiene 15 años 31 de mayo de haber obtenido su personería jurídica. Y en esos 15 años hemos estado en una lucha constante por el problema de la falta de los medicamentos, porque como son medicamentos sumamente costosos, entonces para el seguro eso es gasto, pero para los pacientes de eso depende su vida. Y el Estado tiene el deber de velar por el derecho a la vida de las personas, la salud, independientemente de los costos que eso ocasione, porque nadie pide una enfermedad. Esa se presenta en el momento que uno menos lo espera. Radio Hogar. Y definitivamente que eso no es nada bueno para una persona. A veces tener que buscar préstamos para comprar los medicamentos, que la mayoría son por $500 en adelante. Son pocos los medicamentos que son de menos costo y eso ocasiona un gasto de bolsillo a los pacientes. En el caso nuestro, no es que la federación esté a favor de la ley. Hubieron algunas cosas que se lograron, como decimos nosotros,
a media. Pero el punto principal de nosotros era este. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es con los cierres de calle, porque eso perjudica a los pacientes. Porque cuando hay una cita médica y el paciente se tiene que desplazar hacia su centro donde va a tener la atención médica, si no puede llegar, pierde esa cita. Y estas citas, para volverlas a lograr, se demoran a veces hasta un año después, 2 años después, año y medio. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tiene, que por eso no participamos de los cierres de calle. Al igual que como nosotros observamos que donde hay cierre hay represión, tampoco podemos exponer a que los pacientes los vayan a golpear, siendo ellos unos pacientes de enfermedades bien delicadas, sí, ¿no? Entonces, pero no es que nosotros como federación estemos de acuerdo con la ley, porque realmente nosotros participamos en la mesa de escucha de la presidencia. En mi caso, yo representé a la federación en la presidencia, y ahí todas las personas que fueron le pusieron sus cosas. En el caso nuestro, nosotros no teníamos un especialista de economía ni nada para presentar una propuesta como ellos decían que la presentaran, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, nosotros no escuchamos, por eso pedimos ser los últimos en participar en esa mesa de escucha, para hablar. ¿Por qué? Porque sí, nosotros escuchamos todas las propuestas de todas las organizaciones, nos identificamos mucho con la propuesta de la universidad y con la propuesta de CONATO, que las veíamos pues que eran como las más cónsonas y que ellos habían presentado con estudios de especialistas el por qué ellos presentaban esta propuesta. Sin embargo, pues no salió así, no se hizo la ley como se supone que se debía haber incluido algunas cosas, y definitivamente las consecuencias que tenemos ahora son funestas. Porque la situación con respecto a lo que acaba de mencionar es que la atención de salud sigue siendo poco efectiva, la atención a los pacientes. ¿Qué nos puede decir con respecto a el caso específico de pacientes con enfermedades hematológicas? Bueno, mire, los pacientes de enfermedades hematológicas son sumamente, ellos tienen problemas de medicamento porque no hay los medicamentos, los tratamientos de ellos deben ser continuos, es decir, que no se puede dar 3 meses de medicamento y suspender y después 2 meses o 3 meses después volver a darlo, porque si es así, la enfermedad les regresa, y cuando les regresa ya prácticamente no hay nada que hacer. Entonces, es difícil en esta situación que uno está casi todos los días en contacto con estas autoridades diciéndole qué pasa con este medicamento, qué pasa con el otro medicamento, que está en proceso, pero esos procesos no terminan, y no, a pesar de que ellos dicen que agilizan, en realidad nosotros no vemos esa agilización, porque siguen estando sin medicamento. Igual las citas médicas, ellos por el problema de los médicos, nosotros no tenemos una situación de problema con los médicos, porque estos médicos son bien dedicados, ellos atienden a sus pacientes, ellos, si los pacientes necesitan de ellos a la hora que sea, ellos tienen sus teléfonos, ellos atienden a estos pacientes, porque saben que estos pacientes no se pueden dejar de atender, ¿verdad? Entonces, sí. Pero sí, el mismo sistema del seguro para la cita, que si hay que llamar por teléfono después que no se puede llamar, que ya hay que ir de nuevo, pero nadie sabe de eso. Si uno no va ya a buscar la cita, uno no se entera de que cambiaron el sistema, de que ya no se hace por WhatsApp, porque ese WhatsApp nunca funciona, ¿no? Y definitivamente que eso es un problema bastante serio. Y en eso deben trabajar las autoridades. Mire, cuando ellos hablan de que tenemos el 90%, el 90% o el 100% de abastecimiento, o 90%, pero realmente eso no es cierto, porque los medicamentos de estos pacientes de hematología y de algunas otras enfermedades crónicas que son un poco más costosas, esos medicamentos generalmente no hay en la caja de seguro social.
Hay muchos pacientes que tienen que hasta vender propiedades y cosas para poder hacerle frente a esto, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que estamos dando una buena atención cuando esa no es la realidad. Pero eso deben entenderlo ellos, que no es así como ellos piensan, que lo que le dice el que está dirigiendo X unidad administrativa o X policlínica es lo cierto. No, pero no se van más allá del problema. Claro. Ahorita mismo nosotros, si yo pongo en el chat cuántos pacientes no tienen medicamentos, y me llueve la cantidad de personas que dicen, mire que hasta tal fecha tuve medicamento, mire que no me he podido hacer tal examen porque no hay el reactivo. No, porque eso también, los reactivos para los exámenes de ellos, que son bastante especializados, es otro problema. Pastora Portugal le tiene una pregunta, señora Faustina. Dígame. Gracias, señora Faustina, por acompañarnos. Señora Faustina, quisiera saber si ustedes como federación tienen alguna estadística de cuáles son las enfermedades hematológicas más comunes en Panamá y también los medicamentos que mayor escasean. Bueno, mire, la estadística de nuestro país desafortunadamente no es la mejor, porque ese es de algo que se padece aquí en este país, son las estadísticas. Pero las enfermedades que más conocemos dentro de los pacientes está la leucemia, que son varias, leucemia aguda, ¿verdad? La meloide crónica, otras leucemias. Igual es los linfomas, ¿verdad? Difuso, el linfoma difuso, el no difuso, la enfermedad de anemia falciforme, que también nosotros, existe una asociación de anemia falciforme, pero como nosotros somos enfermedad hematológica, también todos los pacientes que acuden a nosotros los atendemos. La hemofilia, que también es otra enfermedad que es bastante sensitiva, también ella tiene su asociación, pero igual los pacientes, si vienen donde nosotros también los atendemos. Pero en solamente la leucemia, por decirle un ejemplo, leucemia, en los datos que nosotros le solicitamos a los médicos, que nos la dan así más o menos, porque ellos tampoco manejan esa estadística como debe ser, más o menos nos han dicho que por año se pueden estar atendiendo más de 900 pacientes por año, ¿no? Y eso va aumentando, porque todos los años aumentan los pacientes, siempre sale otra persona con leucemia, en algunos lugares más que en otros. Anteriormente se veía que era en el área de Herrera, ¿verdad? Por allá, por Los Pozos, por ahí, esos lugares así eran donde se veía más la leucemia. Pero ahora eso se ha generalizado en todas las áreas. Y lo que menos tenemos son médicos especialistas en hematología, porque para que un médico se gradúe de hematólogo tiene primero que pasar por medicina interna, que son varios años. Entonces después de eso viene la especialización en hematología. Así que es difícil, pero bueno, ahí tenemos los médicos que tenemos actualmente, no podemos tener queja de ellos, son médicos bastante con humanidad, digo yo, porque o ellos sí son de profesión, de verdad, porque son médicos que realmente sí atienden a sus pacientes. Y bueno, la estadística, nosotros estamos trabajando casualmente en eso de la estadística. Nosotros mismos acá hemos estado elaborando alguna encuesta para ir captando a los pacientes que nos digan, actualizándolos, porque como muchos de ellos cambian también los teléfonos y entonces pierden comunicación con nosotros. Después los volvemos a encontrar, mire que esto, que cambió el teléfono, pero no nos lo dicen y entonces nosotros tenemos que estar en eso. Cada cierto tiempo nosotros vamos allá, en este caso la Ciudad de la Salud, a ver cuántos pacientes nuevos han llegado, conversamos con ellos, les explicamos lo de la asociación y bueno, allí entonces los captamos. Una pregunta, señora Faustina, sé que están de aniversario, como usted lo ha mencionado, están de aniversario el próximo 31 de mayo y tienen una serie de actividades. Cuéntenos un poquito sobre las actividades que tienen. Bueno, nosotros en nuestra actividad tenemos lo que es una docencia sobre casualmente la enfermedad de la leucemia, ¿verdad? Porque es importante que
cómo afecta a la salud mental a los pacientes con leucemia. Y vale para los demás también, ¿no? Pero hemos puesto específicamente lo de la leucemia. También vamos a tener otra docencia sobre el mieloma. Son dos actividades. Ese mismo día, pues, que vamos a dar esas dos docencias, que más o menos son como 20 minutos cada una, y también los deberes y derechos de los pacientes. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros como dirigentes hacemos lo que podemos, pero tenemos que involucrar al paciente, que también tiene que pelear por sus derechos y cumplir con sus deberes. Sí. Los deberes de los pacientes: ir a la cita cuando se la programa, tomar sus medicamentos y no dejarlos en la botica, como dice uno, o en el botiquín, ¿verdad? Claro. Seguir las instrucciones de su alimentación, porque es necesario que no todos los alimentos están acordes con el medicamento. Hay medicamentos que no pueden ellos comer. Toda esa orientación se les da. Y también tenemos un rato de esparcimiento, ¿verdad? Porque no solo es enfermedad, también tenemos que tenerle a ellos algo de distracción. Entonces tenemos programado una participación de un conjunto folclórico para baile Congo, porque como se está culminando el mes de la etnia, entonces nosotros lo que hacemos es que los invitamos a ellos que participen con atuendos de la etnia, ¿no? Y le ponemos una presentación de bailes Congo para que ellos también se distraigan. Y tenemos la participación de un animador de eventos que se llama Porotongo. Ellos ya conocen a Porotongo, porque Porotongo prácticamente es APEP, porque él surgió porque una de las fundadoras de APEP fue mi hija, que en paz descanse, y ella era amiga de él. Y entonces él decía: yo quiero ser payaso, pero yo no me atrevo, ¿qué va a decir la gente? Y ella le dice: lo importante es que tienes la gana. Así que atrévete y haz tu programa. Oye, y él pues se atrevió. Y de ahí para adelante él participa en muchos eventos. Y cuando le hablamos de APEP, por supuesto que él va con nosotros. Y también pues conocer la historia de APEP un poco, ¿no? Que los pacientes nuevos conozcan cómo surgió APEP, cuáles han sido sus logros, porque APEP tuvo muchos logros, iniciando por la sala de hematología que estaba en el complejo hospitalario. Esa sala la logró APEP con el médico que estaba en el servicio ese momento jefe, que era el doctor Ricardo Aguilar. Y la sala de hospital de día y la sala de trasplante. Esas fueron luchas nuestras, de verdad, desde aquellos tiempos. Ya las compañeras que inicialmente estaban en esta directiva son como 2 personas nada más las que están vivas, todas ya fallecieron, pero ese fue el legado que ellas dejaron. Y que en mi caso, pues como mi hija me pedía que no dejara morir la asociación, pues yo le hice esa promesa y aquí estamos luchando hasta que Dios nos dé esa oportunidad. Señora Faustina, recuérdenos la hora exacta, el lugar exacto de la celebración. Bueno, la hora es de 9 a 1. Sí. En el caso del lugar exacto, en el día de hoy vamos a concretizar, porque usted sabe que estas son cotizaciones que uno hace y hay que buscar la economía, ¿verdad? Claro. Entonces estamos decidiendo en cuáles de los lugares que ya nos han cotizado y entonces informarle a los pacientes oportunamente y me comprometo pues a comunicarle cómo, para que ustedes sepan pues dónde va a ser el lugar. Hemos escuchado a Faustina Díaz de López, ha hablado pues de la realidad de los pacientes. Antes de terminar, yo quisiera hacerle un llamado al gobierno nacional, a los que en estos momentos están en su lucha, que consideramos que es una lucha que es justa en el sentido de que la ley como quedó no es la mejor, se podía mejorar esa ley, ¿verdad? Y que pensemos que la economía del país está de por medio, porque si la economía no avanza, ninguno de nosotros vamos a tener avances, porque vamos a estar con menos acceso a todo.
incluyendo la atención de la salud. Así que ese es el llamado que les hago para que se pongan de acuerdo, que se sienten y dialoguen y busquen los mecanismos, porque las actitudes intransigentes no nos llevan a ninguna parte. Gracias a Faustina Díaz de López por este llamado al diálogo, llamado a la conversación y al encuentro de panameños, porque todos vivimos en esta casa, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos para la parte final de Zona 8, Tertulias y más. Muchas gracias. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida, permanece unida. El Rosario en Familia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Rubencito y Pastora, hoy reinician las clases presenciales en la Universidad de Panamá. Hay una advertencia del Consejo Académico para que los muchachos y toda la familia universitaria, dice, no caigan en provocaciones. Esto es muy interesante. Oiga. El lenguaje ¿no? Pero, diga, por Rubén. Usted sabe que yo me acabo de acordar con eso. Yo también acabo de leer esa noticia. Dígame. Usted sabe, y lo voy a hacer de manera coloquial. ¿Cuántas veces usted ha visto los capítulos de Cantinflas, de Tres Patines o de Los Picapiedras? ¿Cuántas veces? ¿Ah? Muchas veces. Muchas veces. Y todas las veces que lo ve se ríe, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, eso es exactamente lo que va a pasar. ¿Usted sabe cuántas veces le han hecho esa advertencia a los estudiantes de la universidad? En diferentes momentos y en diferentes situaciones. Sí. Los estudiantes de la Universidad de Panamá no van a dejar de protestar. La realidad es esa. Ok. Ahora, me llama la atención que no es que les prohíban protestar, les están pidiendo que no caigan en provocaciones. Qué interesante. No, es que a eso voy. Cuando yo digo que no van a dejar de protestar, me refiero a eso. La protesta incluye todo. Sí. Todo. Así es. Totalmente. ¿Qué otra información manejas por ahí, Rubén o Pastora? A ver, bueno, Soto, quería también indicar que el Papa León XIV en su ministerio petrino recibió una audiencia al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que han intercambiado impresiones e incluso regalos. Ojalá sea surja de eso algo positivo porque afecta a todo el mundo, que sea algo positivo para la humanidad. Se reunió con el presidente de Ucrania. Ojalá eso traiga buenos resultados. Ya está Patricia Ocando Camino y Celia Douglas Grael trabajando duro en el noticiero del mediodía, y también se está preparando nuestro querido Arsenio Samaniego para La Clave Latinoamérica, el programa de música latinoamericana. Arsenio, ¿tienes algo preparado para hoy que puedas compartir con nuestros oyentes? ¿Qué tema es el de hoy en Clave Latinoamérica? Tenemos nuestro invitado Paraguay. ¡Qué bien! ¡Hola, Paraguay! ¡Excelente! Tengo quereres en Paraguay. ¿Cómo la va madre a ser? de mi nieto es paraguaya, claro, la madre de mi nieto, la esposa de mi hijo. ¡Qué lindo! Es paraguaya y admiramos mucho la música de arpa que hay allá. Hay mucha arpa, hermoso eso, ¿no? También ya está listo, me confirma Arsenio, el padre Román Altamiranda, desde la parroquia de la Santa Cruz en Chilibre, para nuestro programa de Ríos de Agua Viva. Gracias a todos por su sintonía. Yo estoy muy en el occidente del país. Acá las clases están detenidas, aunque los profesores están yendo
Me han dicho esto aquí los padres de familia, muy interesante, ¿no? Los profesores del área le pidieron a los padres de familia que no enviaran a los niños. Los niños no están acudiendo a clases, pero ellos sí están yendo a las escuelas, están marcando y están cobrando. Interesante, una jugada interesante para tal vez evadir los controles de las autoridades. Están cobrando su salario, pero le han pedido a los padres que no manden a los niños a clase. Esto acá en el área de Barú. Esperemos poder tenerle más informes al respecto para el día de mañana. Gracias a todos por su sintonía. Eduardo Soto, Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino les decimos gracias, gracias, gracias. Será hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.